Ok, distancia entre dos puntos o tres o cuatro en el espacio. Vamos a ver consejos y trucos. Are you ready? Bien, en esta oportunidad vamos a aprender cómo sea la distancia entre dos puntos en el espacio. Estamos trabajando con tres coordenadas, estamos hablando del espacio. Entonces este tema es muy sencillo, lo podemos ver en cálculo vectorial, como estemos trabajando con vectores, distancia entre puntos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La distancia entre dos puntos simplemente lo puedo establecer como la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado entre las coordenadas de esos puntos. Por ejemplo, vamos a trabajar distancia entre dos puntos. Aquí tenemos diferencia entre la primera coordenada menos la primera coordenada del otro punto. Ahora vamos con un ejemplo. Aquí tenemos y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más z sub 2 menos z sub 1. Los índices pueden ser x sub 3, y sub 3, z sub 3, valga la redundancia. Simplemente es para distinguir uno del otro. Por ejemplo, esta es la fórmula que vamos a usar cuando estemos dando distancia entre puntos. Así que con un ejemplo rápidamente podemos decir que esto es x sub 1, y sub 1, z sub 1. Esto de acá sería x sub 2, y sub 2 y z sub 2. ¿Okay? Entonces, si queremos ver la distancia entre a y b, simplemente nos vamos a apoyar de esta fórmula. O podemos hacer lo siguiente, podemos decir que el vector que va de a hasta b, lo escribimos de esta forma, el vector que va de a hasta b, la norma, es decir, la longitud de ese vector, que sería la distancia entre los dos puntos, sería de la misma forma, sería x sub 2 menos x sub 1, así que sería 6 menos, ¿cuánto vale x sub 1? Vale menos 3, así que ponemos un paréntesis, cerramos el paréntesis y elevamos ¿qué? Al cuadrado, más y sub 2, ¿qué sería y sub 2? Sería 2 menos, que es el menos este, menos ¿qué? Menos 2, y lo elevamos al cuadrado, más, que sería z sub 2, sería 8, y le vamos a restar z sub 1, que sería 4, y esto lo elevamos ¿qué? Al cuadrado, pero recuerden que todo esto va dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos los paréntesis, aquí tenemos menos con menos más, así que 6 más 3 me daría ¿qué? 9, ese 9 al cuadrado, más 2 menos 2 sería 0, ¿0 qué? Al cuadrado, y acá sería 8 menos 4, que es 4 al cuadrado, se nos olvida la raíz, y esto simplemente sería la raíz de ¿qué? Raíz de 9 al cuadrado, que tenía 81, más 0 al cuadrado, que es 0, más 4 al cuadrado, que es 16, ¿cierto? Así que la distancia entre esos dos puntos sería raíz de 90 y ¿qué? 97, que es la suma de esos tres. Lo podemos dejar así, o podemos decir que esto es aproximadamente 9,84, ¿ok? Eso es simplemente la distancia entre dos puntos. ¿Qué hicimos ahí? Distancia entre dos puntos entre A y B. Ahora vamos a hacer la distancia entre A y C, ¿ok? Uy, cuidado que me voy volando. Entonces, como les dije anteriormente, los subíndices son para guiarnos. ¿Por qué? Porque tenemos tres puntos. Así que este yo lo puedo llamar como x sub 3, y sub 3 y z sub 3. Vamos a hacer lo mismo. Recuerden que esta vez simplemente es de distancia, pero podemos trabajar como vectores, como el vector, la norma del vector que va de dónde a dónde, de A hasta C, y siempre va a ser la diferencia del que está de este lado menos el que está de este lado. Por eso es que vamos de aquí para acá, así que nos quedaría menos 1 menos 3, o con los paréntesis, más 3 menos 2 al cuadrado, más 5 menos 4, 5 menos 4 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz cuadrada. Resolvemos las operaciones internas. Aquí tenemos menos 1 más 3.
porque este menos con este menos da más. Menos 1 más 3 simplemente es 2 al cuadrado más 3 menos 2, 1 al cuadrado más 5 menos 4, 1 al cuadrado. Sabemos que esas operaciones nos darían 4 más 1 más 1. Y esto simplemente es que raíz de 6, que es aproximadamente 2,45. ¿Ok? La distancia la podemos dejar así, o hay veces que las raíces las podemos escribir simplificándolas, pero no es necesario, solo cuando el examen es de selección múltiple. Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Bien, ya trabajamos la distancia de A hasta B, de A hasta C. Ahora vamos a trabajar la distancia de B hasta C. Profe, ¿hay alguna diferencia si hago esto al revés? No hay ninguna diferencia, porque estamos hablando de ¿qué? De distancias. La distancia de A hasta C va a ser la misma que de C hasta A. O sea que estas operaciones de aquí, al ser elevadas al cuadrado, siempre van a dar positivas, y al ser siempre sumas, ahí no va a haber ningún problema. Entonces el resultado, como lo haces de aquí para acá o de allá para acá, siempre te va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora B con C como último ejemplo, y ya te voy a decir para qué hicimos la distancia de B con C. Ahorita vemos qué onda. Bien, nuevamente, ya te la sabes. ¿Cómo sería? La norma, recordemos que tal vez esto no lo hayan visto, pero la norma significa, cuando tengo estos dos símbolos, estas dos barras, o a veces inclusive una sola barra, quiere hablar de la norma, de la magnitud, de la longitud de ese vector. ¿Y por qué estamos hablando de un vector y estamos hablando de puntos? Porque la distancia entre dos puntos yo la puedo tomar como un vector, ¿okay? Que tiene dirección, tiene longitud, ¿okay? Sentido. Entonces decimos que esto es igual a la raíz x sub 3 menos x sub 2, sería menos 1 menos 6 al cuadrado, más, ¿qué sería ahora? 3 menos 2, y por último sería 5 menos 8, 5 menos 8, ¿ok? Todo eso que dentro de una raíz, ¿cierto? Aquí tendríamos una suma, si no iguales me daría menos 7 al cuadrado, más, aquí sería simplemente 1 al cuadrado, más, y aquí sería menos 3 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz, nos quedaría aquí que raíz de 49 más 1 más 9. Y eso es igual a que, recuerda que siempre estos valores de aquí van a dar positivos porque estoy elevándolos al cuadrado. Siempre van a dar dentro positivos. Esto me daría que raíz de 59, que es aproximadamente 7,68. ¿Ok? Entonces ya sabemos la respuesta de todas las distancias. Ahora vamos a hacer lo siguiente, te voy a explicar para qué hicimos esto. Entonces, como nos dieron 3 puntos, yo puedo decir que estos 3 puntos forman un triángulo. Para eso hallamos las diferentes distancias, porque si tu profesor o el libro o un enunciado te pregunta halle el perímetro del triángulo formado por los vértices, que son los puntos, ya sabes que simplemente era la distancia que hay entre cada uno de esos puntos. Y como ya tenemos esas distancias, el perímetro es la suma de todos esos lados, que nos da aproximadamente 19,97 unidades. ¿Okay? Simplemente sumar dependiendo de la figura que nos dé. Esta figura no es necesariamente estricta con respecto a estos puntos, porque habría que hacer un sistema tridimensional. ¿Okay? Esto simplemente es un bosquejo teniendo en cuenta las distancias. La más corta fue la distancia de A con C, y la más larguita fue la distancia de A con B. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo de algo que te puede pasar, o otro ejercicio que te pueden proponer. ¿Okay? Bien pensado, Woody. Bien, si nos dicen un enunciado, te lo voy a escribir aquí, pero te lo voy a parafrasear, tú lo vas a escribir en el cuaderno. Nos dicen que A y B son los puntos extremos de una esfera, y nos mandan a hallar el radio de esa esfera. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque como te dieron las coordenadas de esos dos puntos, tú puedes hallar la distancia que hay
desde A hasta B, ¿ok? Ya sabemos que es raíz de 97 esa distancia porque ya lo hicimos, ¿cierto? Pero eso vendría siendo que el diámetro de la esfera, pero nos están pidiendo que el radio. Recuerda que el radio simplemente es la mitad del diámetro, entonces el diámetro vale ¿cuánto? Raíz de 97, que ya lo hicimos, dividido entre 2, así que ese radio sería igual a ¿qué? Aproximadamente a 4,92, ¿ok? Entonces, otro tipo de ejercicio que te pueden plantear con el tema de distancia entre puntos en el espacio, lo que es perímetro, o sea, distancia, o que es suma de distancia, valga la redundancia, y te pueden salir con este cuento de radio, diámetro, ¿ok? Entonces, espero que te haya servido, te dejo unos ejercicios para que practiques y no olvides suscribirte. Gracias por el apoyo. Magio Forever.